Moisés fue un gran legislador, un hombre que entregó las leyes al pueblo de Dios, a los hebreos, a los israelitas. Él entregó las leyes, los 10 mandamientos. Fue un gran sacerdote, un sumo sacerdote impresionante. Era el único sacerdote en toda la historia de los cultos religiosos a Dios de ese tiempo que podía entrar y conversar con Dios como así nosotros podemos hablar uno con otro. Era Moisés, no había otro. Él entraba al lugar que nadie podía entrar, o el que entraba con unas campanitas. Se le llamaba el lugar oscuro. Era el tabernáculo y había como una cortina que separaba, ese se llamaba el lugar santísimo. Y cuando el sumo sacerdote se preparaba durante un año, se preparaba para entrar en ese lugar, entraba con campanitas. Y si no era aceptado para Dios esa persona, moría instantáneamente y lo sacaban con una soga. Nadie se atrevía a entrar. Moisés era el único que entraba cualquier día, a cualquier hora y cualquier día del año. Los demás sacerdotes lo podían hacer solamente una vez al año y tenían que esperar su turno. Y muchos de ellos entraban con miedo. Pero Moisés fue el único que pudo ver las espaldas de Dios, dice la Biblia. Cuando estuvo en el famoso monte Horeb, fue tanto el impacto que hizo el ver las espaldas de Dios, que la historia comenta que su rostro se iluminó como el sol a tal punto que cuando él baja del monte Horeb, la gente que estaba ahí en el desierto no podía ver su rostro y se asustaban y tenían que tapar sus ojos, y él tuvo que poner un tul sobre su cara para que la gente pudiera verlo. O sea, hay que hablar de Moisés, un hombre altamente extraordinario en la Biblia. Pero yo quiero que usted pueda comprender hoy las 3 historias de Moisés. Vamos a la Biblia. En el capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y las zarzas no se consumían. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa las zarzas no se queman? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Capítulo 4 del mismo libro, verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se le ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en el seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Historia.
¿Qué es historia? Todo ser humano, del momento que nace, ya comienza su historia. Toda historia tiene un principio y tiene un fin, ya sea de dolor, ya sea de fracaso o de éxito. Y el ser humano, siempre vamos nosotros a escribir una historia. Y hablar de Moisés, encontramos que él vivió 3 historias diferentes. Todos conocemos que el nacimiento de él fue en una época muy difícil y dura para todas las madres, donde entraban los soldados de los egipcios a las casas, y cuando nacía varón lo agarraban y lo tiraban en el río Nilo y ahí lo ahogaban. Nació en una época de dolor, de luto, de asesinato, terrible fue, sin mencionar lo que es la esclavitud. Usted sabe que esclavitud significa es cuando alguien tiene poder sobre mí y yo no puedo. Alguien puede ser esclavo de una mala emoción. Alguien puede ser esclavo de algún vicio. Alguien puede ser esclavo de algo que vos querés pero no podés. Eso es esclavitud. Es alguien que domina sobre mí y me lleva a hacer lo que no debo ser o hacer lo que no tengo que hacer. ¿Comprende? Esclavitud. Moisés nació en una época de esclavitud. Y así le ponen a él por nombre Moisés, la hija de Faraón, porque la madre, para salvar su vida, Jocabet, la madre de Moisés, enhebra como un Moisés y lo pone ahí y lo larga en el río Nilo. Y como si fuese la suerte de la vida, según los egipcios, la hija de Faraón, que no puede tener hijos, que era estéril, lo encuentra este niño y le pone por nombre Moisés. Moisés significa rescatado, o para una mejor traducción, aquel que rescata o es rescatado. Eso significa el nombre Moisés. Moisés fue criado por su madre y amamantado hasta que entró en el palacio de Faraón y adquirió sabiduría y conocimiento. Ahí comenzó la primera historia de Moisés. Sepan algo, cada uno de ustedes, tu primera historia. Diga conmigo, mi primera historia. Diga, mi primera historia la escriben mis padres. Tus padres son los que han escrito tu primera historia. Fíjese que todos del seno de nuestro hogar salimos con una cierta esclavitud, con algo que estamos atados y no podemos ser libres. Emociones que se han desequilibrado por el maltrato en la infancia, por las palizas, por los golpes, por presenciar discusiones de nuestros padres, por sufrir separación, dolor. Y entonces uno llega a entender que mi historia, los primeros que escribieron mi historia, fueron mis padres. Tu primera historia te la escribieron ellos. Y en esa historia es lo que cada uno ha vivido, lo que te ha formado, lo que te ha hecho. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera grande nunca se apartará de él. Cuando hay hijos que de repente no quieren saber nada de Dios, hasta a veces no tienen el deseo de congregar, es porque esos padres alguna historia escribieron en ellos, ya sea con conversaciones, con malos castigos. Antes se usaba el castigo: si no haces esto no vas a ir a la iglesia, si no vas a estudiar no vas a la iglesia. Usaron como castigo a la iglesia y como Dios el monstruo de ese castigo, cuando no tuvo que ser así. Pero esos padres escribieron una historia hoy de separación para con Dios. ¿Cuál es la historia de tu infancia? ¿Qué historia escribieron tus padres sobre vos? ¿Qué historia? ¿De desprecio? ¿De dolor? ¿De abandono? ¿De retos injustos? ¿De palizas injustas? Criaturas que no tienen nada que ver y que a veces uno lo trata como si fuese un grande. Y lo único que hacemos, esa criatura tan pequeña no pueda quemar su tapa ni disfrutar lo que es su niñez. Y le privamos de cosas y lo castigamos de tal manera, hasta a veces le insultamos con palabras fuertes y duras. Y la criatura, como no sabe defenderse porque es inofenso e inocente, sus emociones comienzan a recibir un desequilibrio fuerte. Esa fue la historia de Moisés.
una historia de esclavitud, una historia de ver el dolor alrededor del pueblo de Dios, sus hermanos, los hebreos, hasta que cierto día todo ello fue generando en él una fuerza de odio, un hombre fuerte, impetuoso interiormente, un hombre capaz de descuartizar a quien sea. Se fue criando en su primera historia con el dolor, con la amargura, con el rencor, con el resentimiento de ver cómo el pueblo de Dios estaba sufriendo. Y así fue la primera historia de Moisés que él se crió. Al punto cuando vio un egipcio que pegaba muy mal a uno de los hebreos, uno de sus hermanos le pegaba tan mal con el látigo, se encendió en ira, se lanzó sobre el egipcio y lo mató y lo enterró bajo la arena. Ahí terminó su primera historia. Él tuvo que huir al desierto, a las tierras de Madián, porque seguramente el faraón lo iba a matar. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuánta amargura, cuánto desprecio, cuánto dolor, cuánta venganza, cuánto odio, cuánta fuerza interior de que uno se pone? Pero allí en el desierto, dice la historia, que ahí comienza él una nueva etapa. Escuche, tu primera historia la escriben tus padres, ¿correcto? La segunda historia la escribís vos, con tus decisiones, cuando ya sos grande. Lo que vos decidís. Ahora no me manda nadie, yo hago lo que quiero. ¿Y vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer? Yo ya soy grande, me manejo a mi manera. Esa historia la estás escribiendo vos, con tus decisiones equivocadas o acertadas. Esa historia está escribiendo vos, de dolor, de fracaso. Porque en el desierto, él comenzó a escribir su propia historia, Moisés. Una historia donde su mente estaba divagando. ¿Qué hacía un pastor de ovejas llevando las ovejas cruzadas por todo el desierto? En el desierto donde no hay agua, donde no hay sombra, donde una oveja precisa de pasto y agua, ni pasto hay. Pero la conciencia de Moisés estaba divagando ya en el desierto, porque él sintió que su propia historia que estaba escribiendo no le estaba saliendo bien. Uno es grande, luego tiene hijos, desea una familia, tiene una familia, pero esa es la oportunidad de escribir tu propia historia. Moisés estaba escribiendo su historia, la historia de manejarse a su manera, la historia de huir, la historia que le empezó a traer dolor, incertidumbre. Pero en esa etapa de Moisés, cuando cruza el desierto, habían pasado ya 40 años estuvo en Egipto, donde sus padres escribieron su primera historia. Los segundos 40 años va en el desierto, donde él escribe su propia historia. Pero cuando llega al monte de Horeb, el monte de Dios, ese monte que humeaba cada vez que la presencia de Dios descendía, sus voces como truenos potentes, la gente que estaba alrededor del monte Sinaí temblaban de miedo y se postraban y tapaban su rostro y temían por su vida, diciendo: no sea cosa que descienda Dios y muramos todos los que estamos aquí. Moisés, anda la voz con él, porque nosotros tenemos miedo de enfrentarnos cara a cara a Dios. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque el primer juez que un hombre y una mujer va a tener en la vida se llama conciencia. Una vez que la conciencia es despertada por la presencia de Dios, por la santidad de Dios, te vas a dar cuenta cuán malo fuiste, cuán equivocada estabas. Te vas a dar cuenta de todos los errores, de aquello malo que vos le decías bueno. Vas a sentir el dolor en tu corazón y la desesperación, como que si fuese que te estás muriendo. Moisés fue a ese monte, al monte Sinaí, pero algo le llamó la atención. Un arbusto, una zarza. La zarza es una planta que no sirve para nada, ni sombra da. La zarza no sirve, solamente nace por nacer. Pero esa zarza empezó a arder en fuego. Y él dice que la zarza no se consumía, la llama se mantenía. Y esto despertó la curiosidad de Moisés. Nosotros a veces somos como zarza delante de Dios.
Él dice que del muladar, del baño de los animales, Él levanta a los hombres y los sienta en silla de reyes y de príncipe para que su nombre sea glorificado. Porque Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Que cuando Él determina algo sobre alguien, sin importar su historia que marcaron sus padres, sin importar la historia que han marcado uno mismo, ese Dios del cielo tiene el poder para que como una zarza puedas arder por medio de su presencia. Y aquella zarza, cuando Él se acercó, la voz de Dios, el ángel de Jehová, dice la palabra que le habló, dijo: Moisés, Moisés. Y Él se asustó: quita las sandalias de tus pies, porque en el lugar que estás es un lugar santo. Y Él, asustado, se sacó la sandalia y se postró. Su propia historia. Primeramente, Dios tiene que tratar con la historia que vos escribiste. Esa sandalia representa tu caminar, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de decidir, lo idiota que sos o la idiota que sos. Eso representa tu sandalia. Y dijo: saca tu sandalia, y al punto que él tenía miedo y se tapó. Cuando alguien se enfrenta a Dios, lo primero que hace, te da miedo y temor, porque sabes que no sos digno ni digna de presentarte delante de su presencia. El primer impacto que hace cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, trae a tu conciencia los pecados cometidos y el dolor, lo equivocado que estamos en nuestra forma de ser y hasta en nuestra forma de hablar, lo equivocado que estamos de cómo crié a mis hijos, lo equivocado que estamos de la historia que marqué sobre mis hijos o la historia que yo escribí. Cuando uno se presenta delante de Dios, el primer encuentro con Dios lo que produce es un verdadero arrepentimiento. Moisés se postró sobre su rostro y tenía miedo. Dice la Biblia que nadie puede ver a Dios, pero un día, llegará un día que lo veremos cara a cara y sabremos, podremos tocarlo como nos saludamos nosotros, como podemos tocar a un hijo o a un padre, pero el que le vea cómo somos y cómo estamos, dice la palabra que moriremos. Hasta el hombre más impío y más malvado llegará el día que se postrará igual que Moisés y temblará como Satanás mismo. La palabra enseña y dice que Dios le ha dado un nombre a Jesús sobre todo nombre, para que toda potestad, principados, las regiones celestes, Satanás, demonios, ángeles, seres creados, lleguen el día que se postren de rodillas y reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Moisés se postró. Cuando uno se enfrenta cara a cara con Dios, sentís el dolor, sentís los rencores que tenés todavía, sentís las amarguras que están, sentís esa fuerza, ese ímpetu y tu conciencia que te dice: estás equivocado. Pero el relato comienza con tantas excusas en una conversación con Dios. A todo le pone un pero, a todo le pone un pero, a todo le pone un porqué. Entonces Dios, al observar esto, le dice: bueno, Moisés, mete tu mano en tu seno. Y cuando él mete su mano en su seno, dijo: sácala. Su mano estaba leprosa como la nieve blanca. Dijo: vuelve a meter. Y cuando él la vuelve a meter y la vuelve a sacar, su mano fue restaurada. Esa es la historia que escribieron sus padres. La historia de cuando su pequeño corazón comenzó a dar el primer latido. Un corazón herido y amargado. Un corazón totalmente desangrado, lleno de lepra, lleno de dolor, de bronca, de odio, de venganza. Y Dios le dice: no, 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 yo ahora tengo que sanar tu corazón. Y Dios ahí sana el corazón de Moisés. Pero hay algo más. Luego le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: tengo una vara, tírala. Cuando él tira la vara, se convirtió en culebra, a tal punto que él huía, porque la culebra lo buscaba, y él corría para todos lados, y la culebra lo buscaba. Él estaba aterrorizado. Dice Moisés: no, tómale de la cola. A una culebra no se le toma de la cola, se le agarra de la cabeza, porque ahí es donde está la fuerza de una serpiente.
Pero dice, tómale de la cola, y cuando le toma de la cola automáticamente se transformó en vara de vuelta. Él estaba mostrando que comenzaba a escribir Dios su historia. Una historia de autoridad, una historia de poder, una historia de unción. Porque la primera historia se la escribieron sus padres. La segunda historia la escribió él. Pero en un encuentro con Dios, digo vivo, un encuentro con Dios, es cuando él comienza a escribir mi historia. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Moisés. Habían pasado 40 años en el desierto. Ya tenía 80 el viejo. Pero Dios comienza a escribir su historia, una historia de autoridad, de poder y de unción. Esa serpiente representaba la personificación de Satanás mismo en Faraón, el cual se iba a enfrentar cara a cara, pero con autoridad y poder. A través de Moisés, Dios iba a traer una gran liberación. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de las 3 generaciones. Porque en Abraham solamente se encierra lo que es la fe. En Isaac está la promesa cumplida. Y en Jacob se desató toda la bendición de la multiplicación, la bendición de todo lo prometido a Abraham. Por eso Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Moisés comenzó a escribir o dejar que Dios escribiera su tercera historia. Fue el único hombre que podía hablar con Dios. Y cada vez que él subía al monte Oreb, el monte temblaba porque Dios descendía para hablar con Moisés, su siervo. ¿Cuál es tu historia en esta noche? ¿Qué historia escribieron tus padres sobre vos? ¿Qué historia estás escribiendo vos? ¿Qué le parece si en esta noche no tomamos una decisión de rendirnos delante de Él y decirle, Señor, yo quiero que vos escribas mi historia? El ángel de Jehová descendió en aquella zarza. Para los estudiosos, el ángel de Jehová es la teofanía de Jesucristo. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, como aquella zarza, un lugar tan humilde como un pesebre, Juan el Bautista dijo, viene uno detrás mío que te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesucristo. Este Jesús, hablando con Moisés, cuando uno tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, entonces Él comienza a escribir tu historia. Él va a sanar tu corazón leproso. Vos tenés que tomar la decisión de sacar tu sandalia y humillarte delante de Él. Y de permitir de que Dios hoy diga, yo quiero escribir una historia de poder, de autoridad, de fuego, de unción, de alegría, de felicidad, de bendición para vos, tu descendencia, tus hijos. Yo tengo una historia diferente para tu vida. Esa es la historia que Él quiere escribir. Moisés, rescatado. Diga conmigo, yo quiero ser un Moisés. Diga, yo quiero ser un Moisés. Un rescatado por Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Y en esta oración, ¿por qué no le deja una oportunidad a Dios en su vida? Déjelo que Él actúe. La historia que escribiste a tu manera y a tu forma de pensar y de ser, dígame, ¿te ha salido bien? ¿Te ha salido bien? ¿Verdad que no? La historia que escribieron nuestros padres o nuestras generaciones que vienen de atrás no ha sido la mejor, no ha sido la buena, o tal vez fue lo peor. Abandonos, desprecios, historia de amargura, de mucho dolor. Pero hoy ustedes que son grandes,
Ustedes han escrito una historia de ustedes mismos y de su propia familia. Ustedes son como ustedes quieren ser. Ella es como ella quiere ser. Él es como él quiere ser. Pero Dios dice, yo quiero que sean así, no como vos querés ser. No de la manera que vos querés enseñar a tus hijos. No. La Biblia te enseña cómo criar a nuestros hijos y cómo debemos ser. Cuando yo permito que Él escriba mi historia, aunque sea una zarza que no sirve para nada, no importa. Pero si el Espíritu Santo me toca hoy, yo voy a arder en fuego y su presencia no se va a consumir en mí, porque Él comienza a escribir mi historia. Déjele que Dios escriba su historia. Basta de dolor y de sufrimiento. Basta de divagar por el desierto de la incertidumbre, el desierto que no te deja dormir por la noche, el desierto donde solamente aparecen escorpiones y serpientes ardientes, venenosas, el desierto que te lleva a no tener un puerto seguro, no tener rumbo ni dirección. ¿Por qué no viene al monte de Dios, al monte Oreb? Y al igual que Moisés nos postramos delante de su presencia, porque siempre va a haber una zarza que te va a hablar. Vos mañana puedes ser una zarza, alguien que a través de tu vida Jesús pueda hablar, para sanar corazones, para animar a otro, que Dios quiere escribir su historia, porque la historia que Él tiene para vos es inimaginable. Él le dijo, andá y tenés que hablar, pero yo soy medio lento para hablar, le decía Moisés. ¿Me interesa? Te pongo uno, pero tenés que ir. Buscó todo el cuestionamiento posible. Pero Faraón, no tengas problema. Cuando vas a decirle que yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, decirle que yo soy el que soy. Y se terminó. Si vos decirle que yo soy el que soy, porque yo soy el que soy, en la traducción al hebreo significa Jehová. Y Jehová significa aquel que está en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Amén. ¿Cuántos quieren que hoy Dios escriba su historia? ¿Están dispuestos? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Yo le voy a pedir que aquellos que desean que Dios escriba su historia, y que están dispuestos a sacar las sandalias de sus pies, no saquen sus zapatos, por favor, simbólicamente, ni media ni nada, sáquenlo en su casa. Pero simbólicamente, aquellos que están dispuestos a sacar las sandalias de sus pies y decir a partir de hoy, no me voy a manejar más a mi manera, no quiero divagar más por el desierto, necesito la dirección de Dios. Entonces usted tiene que pasar. Aquellos que tienen que sanar la historia todavía que escribieron sus padres, y hay que sanar, usted tiene que pasar. Aquellos que desean que Dios escriba su historia también tienen que pasar, porque de lo que siempre huiste sin darte cuenta, esa serpiente venenosa la vas a tomar de la cola con la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios va a estar sobre tu vida a partir de esta noche. Él va a estar con vos. Mientras adoramos a Dios, yo le pido que usted venga aquí al frente, por favor.